Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, CEO de este ahora grupo editorial, y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición, agradecidísima con todos los comentarios que recibimos la semana pasada por esta nueva etapa en la que estamos de crecimiento, y agradecidísima, por supuesto, también con Repúblicos TV por todo el apoyo que nos han dado y cómo han ayudado a que se magnifique nuestra voz. Como cada semana les recuerdo, tenemos nuevo horario, lunes 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos, a través de su plataforma preferida. Hemos regresado a YouTube a pesar de el atentado a la libertad de expresión que nos han hecho. Pues hemos decidido seguir el buen consejo de una amiga de la casa y hemos vuelto a YouTube. No le vamos a dar la pelea tan fácil al progresismo. Así que ya saben que por allí nos pueden encontrar también en su plataforma predilecta, formato podcast, formato radio, televisión digital. Y por supuesto también nuestra revista, la cual está disponible el primero de cada mes, con todos esos artículos de política y de contenido femenino que ya usted no está viendo en ninguna parte porque el progresismo ha acaparado todos los medios de comunicación. Pues aquí en Política en Faldas eso no lo hemos permitido y tenemos ese contenido que usted no está disfrutando en ninguna otra parte, allí con voces de la política femenina orientado hacia el público conservador. Y hablando de público conservador y de voces femeninas, esta semana tengo una invitada muy especial de la cual me enorgullezco particularmente tener el día de hoy. Como mujer católica, hoy particularmente me hace muy feliz, además de que estoy muy honrada con la visita de nuestra invitada, porque ella está ahora a cargo de Voto Católico, esta plataforma que se encarga de informar y agrupar a todo el público hispanohablante de los Estados Unidos, donde pues nos reúne o nos tiene de alguna forma bajo el mismo techo el hecho de ser católicos, donde se nos informa y donde se nos educa de la importancia de nuestro voto. Somos el voto que ha cambiado definitivamente la forma de pensar de cómo se está llevando la política en los Estados Unidos. Somos el primer grupo racial después de el caucásico que está definiendo la forma en que se está llevando la política, y siempre lo hemos comentado en el programa, muchos académicos han opinado y han asegurado que es bastante probable para el 2028 tengamos el primer presidente con ascendencia hispana o hispano directamente. Ya el tiempo lo dirá, pero todo indica que así va a ser. Voto Católico es esta plataforma donde se educa y donde se llevan las noticias referentes a la política, a la importancia de nuestro voto y, por supuesto, estrictamente ligado con nuestra religión. Me complace muchísimo porque, como saben, he traído cristianos, no cristianos, pero hablando ya de la parte cristiana de todas las denominaciones, pero es primera vez que está una persona católica, pero además una mujer hispana, de la cual me enorgullece mucho, como decía, porque ha hecho un gran trabajo de activista como mujer pro vida, como mujer antifeminismo, feminismo, perdón, antiprogresismo y todas estas políticas deshumanizantes espantosas que hemos estado viendo en los últimos años. Y con ella vamos a estar hablando, Vania Tais, eh, de todo el trabajo que tiene ahora, que está encargada como editora en jefe de Voto Católico. Así que, sin más dilación, la más cordial bienvenida a mi invitada. Bienvenida, Vania, a Política en Faldas, y gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación, a ti, por el trabajo que estás haciendo. Yo creo que estos espacios de reivindicación de la feminidad están buenos porque es de lo que poco se habla, ¿no? O sea, y en realidad nosotras somos las que más odio generamos por parte del que se llama feminismo hoy en día, ¿no? Y somos las que más le damos cólera a las feministas porque representamos todo lo que los buenos varones defienden, solo que lo decimos nosotras, ¿no? Entonces, como entra un cortocircuito ahí en la mente feminista, y qué bueno, porque en verdad no es por nada, pero no nos sirven de nada en la sociedad, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Yo creo firmemente en que la representación sí que importa y la razón principal por la cual nace Política en Faldas en medio de todo este proceso de reingeniería social fue porque me di cuenta que los espacios de política femenina estaban acaparados. Y de lo único que se habla es de feminismo, de victimismo, de políticas de género, y hay un grupo de mujeres muy nutrido que no estamos de acuerdo con eso, no comulgamos con eso, no queremos saber de nada de eso y Sí. dónde están nuestros espacios, ¿no? Y Ujú. al principio costó mucho que la gente entendiera porque escuchan política, faldas y ya, pum, feminista. Y yo, no, 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 es todo lo contrario. Así que agradecidísima por esas palabras y me encanta que estés aquí. Como mujer católica estoy sumamente complacida de que estés al mando ahora de voto católico y que además has seguido tu trabajo y has sido una mujer que has aguantado. Además, a propósito de lo que comentabas hace un rato, de todas nosotras, tú has sido una de las más vapuleadas por el progresismo, al menos en Perú. Es terrible. Han creado páginas falsas, modifican fotos tuyas, te llaman por nombres horribles, entran a tus redes sociales, un comportamiento muy lamentable y es triste porque no se dan cuenta que esas personas que hacen ese tipo de cosas solamente están proyectando lo que son por dentro, están proyectando sus valores, pero además, lejos de hacer un daño, por el contrario, te están dando la razón en lo que estás haciendo. Así que, A mí me gusta porque en realidad entre más me atacan yo entiendo que estoy haciendo algo bien, ujú, entre más me persiguen me recuerda a lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en realidad, o sea, te van a perseguir en mi nombre, es normal. Entonces, cuando empieza esta persecución, mintiendo, creando cosas, ¿no? Inventándose una vida pasada que tampoco existió, ¿no? Porque todo en su correcta proporción, ¿no? Entonces al contrario, a mí me parece bien porque entre más me atacan, más conocida me hacen, ¿no? Al menos en mi país ha funcionado siempre de esa manera, ¿no? O sea, cada vez que me gritaban o que me atacaban o me creaban una página, una falsa, lo que sea, existía esta entrevista donde yo salía a desmentir absolutamente todo lo que decían. Y en realidad, o sea, ahí viene la parte cristiana, ¿no? Ahí viene la parte auténticamente católica que a mí me perdonó Dios. Yo ya fui al confesionario, yo ya me arrodillé ante Dios y no estoy dispuesta a arrodillarme ante nadie más. Me dejo entender. Entonces, si a mí ya me perdonó Dios, yo no sé quién se creen que son para tratar de arrodillarme y eso no va a ocurrir. O sea, yo solamente me arrodillo ante Dios y ya está, ¿no? Entonces, claro, es complicado porque además es muy fácil atacar a mujeres como nosotras. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotras no tenemos un grupo de feministas que van a gritar defendiéndonos. ¿No? No tenemos un grupo pagado de gente que va a trolear a otros en redes. No tenemos ese presupuesto. Tenemos un presupuesto familiar para nuestros hijos y ya está. Y somos madres y estamos bien. Y tenemos un hombre maravilloso en casa, qué sé yo, que termina siendo el patriarcado protector y bueno y espiritualmente correcto, ¿no? Entonces, estas cosas que como bien has dicho, reflejan las miserias personales de lo que carecen estas personas, entonces obviamente pues la envidia los hace hablar por la herida, ¿no? Y me da mucha pena y ojalá que algún día se conviertan, ¿no? Pero, o sea, no vamos a vivir miserables gracias a estas personas. O sea, así no es. vamos a vivir miserables gracias a ellos, no vamos a vernos mal gracias a ellos. La Jennifer está regia, súper bien maquilladita, tiene su programa, es CEO, déjenla en paz, ¿no? O sea, yo estoy tranquila, trabajo en Estados Unidos, déjenme tranquila, o sea, no van a cambiar las cosas que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando también por los países donde tenemos ascendencia, que en el caso, por ejemplo, yo voy a seguir trabajando para Perú hasta el día que me muera, ¿no? Y tú vas a seguir trabajando por los hispanos, por Hispanoamérica, o sea, y ahí es donde viene también el gran problema, ¿no? O sea, nosotros pudimos de alguna manera impactar en la mente de los hispanos varones en las últimas elecciones en Estados Unidos. Ya tuvimos un 70 y varios por ciento de varones hispanos que votaron a Donald Trump, porque el hispano varón es el que sobre todo lleva la plata a la casa.
¿no? Y además sabe perfectamente cómo se estaba devaluando el dólar, sabe perfectamente cómo hemos estado sufriendo los Bidenomics, sabe perfectamente todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos para que los hispanos no tengan las condiciones que tenían antes de Biden para trabajar. ¿No? Y además, ese hispano normalmente es legal. Entonces tampoco quiere que entren una manga de ilegales a reventarle la reputación que se ha construido con tanto esfuerzo, con tanto sudor y con tantas lágrimas, para que ahora vengan a estigmatizar a todos los hispanos por culpa de los delincuentes. Entonces, el que más quiere al hispano delincuente e ilegal fuera es el hispano trabajador. Ilegal, totalmente legal, ¿no? Entonces ahí viene el tema. ¿Dónde nosotras hemos fallado? En este ámbito, en el ámbito de la mujer Mm. hispana. Y ahí tenemos un problema de semántica, un problema de lenguaje, ya para entrar en tema, ¿no? ¿Por qué? Porque se han esforzado tanto desde la izquierda demócrata de Estados Unidos en estigmatizar al hispano, llamándolo latino, que nos han hecho mucho daño. Y ahí viene el gran problema, ¿no? El latino, ¿no? La palabra latino, según las encuestas, está relacionado a ilegalidad, delincuencia y jardinería. Increíblemente, esas son las tres palabras que se, que se relacionan a la palabra latino. Ilegal, delincuente, jardinero. Y cuando hablas de latina, y ahí viene el problema, cuando hablas de latina es una connotación normalmente positiva, mientras el latino es normalmente negativo, la latina es normalmente positiva. Piensan en latina y piensan en Jennifer López, piensan en Shakira, piensan en mujer voluptuosa, exuberante, exótica, lo que sea, y piensan en Centroamérica. Ninguna connotación es negativa. La connotación de latina es bastante positiva. Entonces, cuando el demócrata se dirige a los latinos y sobre todo a las latinas, diciendo que son empoderadas, diciendo que tienen una serie de cosas y qué sé yo, y encuentran el nicho de opresión perfecto, la latina es oprimida porque es mujer y porque es latina, entonces obviamente la latina sí se pega a la izquierda y por eso la mayoría de latinas votaron a Kamala Harris, ¿no? Y ahí tenemos la diferencia entre los que Trump llamó Hispanics y se sintieron súper reivindicados porque ¿cuál es la connotación de hispano? Trabajador, familia numerosa y varón casado. O sea, esas son las tres connotaciones que tiene la palabra hispano. O sea, el hispano es legal, es trabajador y tiene familia numerosa. Suele ser católico. Y el latino es el delincuente, el jardinero y el ilegal, ¿no? Entonces, la palabra latino para el varón es negativa. La palabra hispano para el varón es positiva. La palabra latina para la mujer es positiva. La palabra hispana para la mujer es negativa. ¿Por qué? Porque ellas creen que la hispana es esposa del hispano. Lo primero que dicen es esposa, mamá de familias numerosas. Mujer de alcurnia o aristocracia, se imaginan a una mujer blanca, o sea, lo que piensan cuando dicen hispano es mujer española. Y tercero, piensan en ama de casa. Entonces, claro, como tienes esta connotación con la hispana, a diferencia de la latina, que es sexy, que es exótica, que es exuberante, que es J-Lo, ¿no? Entonces, evidentemente, la mujer se tira más a lo que quiere la latina, la mujer hispana. Cuando en realidad no es eso, ¿no? La mujer hispana en realidad debería ser sinónimo de mujer católica tranquila, como nosotras, ¿no? O sea, mujer normal, tranquila, católica, ¿no? No necesariamente una aristócrata ni nada de eso, ¿no? Pero ahí es donde entra el rol de la opresión, ahí es donde entra el rol del discursete, demócrata y qué sé yo. Entonces ahí empezamos con la guerra semántica, ¿no? O sea, la guerra semántica es muy importante, el uso del lenguaje es muy importante. Por eso creo que es importante que hablemos de hispanos, más que de latinos en general, porque el término latino ya ha sido muy manoseado por las izquierdas alrededor de toda América. O sea, en toda América, ya ni siquiera te voy a hablar de Hispanoamérica o Norteamérica o Angloamérica, no, es en toda América. Se ha usado mal el término, ¿no? Entonces, creo que es una buena forma de arrancar, si quieres, eh,
el trabajo que tenemos por delante, porque las victorias se saborean muy rápido y se ve el sabor como un chicle, muy, muy rápido. Entonces ahora es importante que hablemos pues de lo que impacta realmente y el trabajo que tenemos los próximos 5 años, ¿no? Qué interesante esta explicación que has dado, porque mientras hablabas, yo en mi cabeza iba haciéndome el mapa y ciertamente cuando a mí me llaman latina, inmediatamente a mí me da como un cringe, como dicen ahora, porque no Un me ruidito, ¿no? gusta. Sí, me hace mucho ruido porque asocio directamente con todos estos estereotipos que se crearon desde Hollywood, que éramos los latinos, ¿no? Esta gente Ay, sí. bullosa, ilegal, malviviente. Cuando dicen hispana, yo digo, ok, ahora sí estamos hablando en el mismo Claro. idioma, ahora sí te estoy entendiendo, ¿no? Y ciertamente hay estigmas con la palabra. Amén de lo que dices, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años que hubo el particular manoseo de la palabra latino, ahora con esa ridiculez del lenguaje inclusivo, entonces al final le pusieron una Latinx, X, una palabra que no usa ni y el qué 1%, qué Y ridiculez. correcto, una cantidad de desaprobación al término gigante. Y ahí es donde te das cuenta de la importancia de los hispanos en el voto. Porque los hispanos no se dejan llamar latinos, para empezar. O sea, no se quieren manchar con ese estigma, sobre todo los varones. Entonces, cuando empezaron con lo de Latinx, 68% de desaprobación. 68. Es que a nadie le importa. O sea, y ahí es donde ya te das cuenta que se vuelve ridículo, ¿no? Porque esta minoría, ruidosa, pero minoría, que dice, sí, yo soy latinx, afrotrans, no binaria, o sea, ya pues, ¿no? O sea, somos gente muy normal. Y de hecho, Sí. y ahí es donde entra a tallar la reconciliación con la historia, ¿no? A ver, los hispanos somos los primeros habitantes de los Estados Unidos. O sea, si queremos hablar de Estados Unidos de Norteamérica como Estados Unidos de Norteamérica, no sería Make America Great Again, sería Make America Mexico Again. Ujú. O sea, y sorry, pero era Nueva España. Y cuando Nueva España, o sea, todo lo que ellos toman tanto, tanto orgullo, por ejemplo, en Texas, ¿no? Te hablan mucho de los vaqueros y los cowboys y no sé qué. Causa, los vaqueros son de Nueva España y todos los indígenas que tenían una plenitud de derechos, de tierra, de propiedad, de absolutamente todo, se redujeron muchísimo con la ocupación anglosajona. Entonces, si vamos a hablar de justicia, la mitad de Estados Unidos era Nueva España, era el virreinato de la Nueva España. Entonces, no podemos hablar de ciudadanos de primera o de segunda categoría si somos todos en realidad dignos habitantes de los Estados Unidos. O sea, dignos habitantes de los Estados Unidos. Ojo con lo que se está hablando, ¿ah? No, y yo no estoy diciendo que no exista una cultura americana. Ese es un error que también tiene el otro lado. O sea, porque se atacan entre ellos, ¿no? Es una locura. O sea, por un lado tienes un comentario recontra estúpido de Matt Walsh diciendo que los tacos mexicanos, no sé qué, cállate porque son muy ricos los tacos mexicanos, ¿ya? Y son los original, ¿no? Y la comida Tex-Mex está también muy buena, pero tienen que aprender a convivir con la historia sin querer poner a uno sobre el otro, porque nuestra historia tiene que entenderse desde la reconciliación, en todo sentido. Y lo que quiere la izquierda es dividirnos, ¿no? O sea, por eso Kamala buscaba esta segmentación en 80.000 grupos, porque entre más divididos estemos, es más fácil dominarnos, es más fácil creernos oprimidos. Necesitan la narrativa de oprimido y opresor. Entonces, cuando tú entiendes que el americano, el gringo, el estadounidense, sí tiene una cultura de gente ruda, de gente pujante, de gente trabajadora, de una agricultura con música country, ahí entiendes que sí, sí existe una cultura americana y en realidad cada estado tiene su propia cultura. Porque la cultura se construye y está muy buena, está muy enriquecida. Una de las ciudades que a mí más me gusta de Estados Unidos es Nueva Orleans, porque ahí justamente tienes toda la herencia hispana que se ve en la catedral y en el museo, por si acaso, hay un museo de la hispanidad ahí, que está hermoso, vayan a verlo, ¿no? Entonces tú ves, claro, Jackson Square en realidad era la plaza de Luis y Ana, ¿no? Entonces tú tienes toda una cultura hispana, francesa y estadounidense, buenísima. Y tú lo ves en los términos criollos que ellos utilizan. Hay un crucero que va por el río Mississippi que se llama Creole Queen, reina criolla, por el amor de Dios.
¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo criollo allá? Es la mezcla de todo, es la gran población afroamericana que hay ahí, es la mezcla de sabores que tienen ahí, que están afrancesados, hispanizados y agringados, ¿no? Y ahí tú ves que somos un mundo de mezcla, y sobre todo Estados Unidos es un país de mestizaje total. Entonces hay que valorarlo porque ahora recién los republicanos se han dado cuenta de la importancia que tienen los hispanos y el peso que tienen los hispanos cuando sí se canaliza bien la idea, la cultura y sobre todo la experiencia en la historia. Por eso tenemos un Marco Rubio como secretario de Estado, porque él sabe de primera mano el daño que le hizo el comunismo a Cuba, ¿no? Y él Sí, es una de las primeras personas en la historia que ha salido con una cruz el miércoles de ceniza a dar declaraciones. Entonces, este también es el momento de reivindicar lo que tenemos, o sea, porque somos la mayoría. Hispanoamérica es la gran parte de América. Estamos hablando de una cantidad gigante de personas que profesan la fe católica. Y en este momento tenemos un papa estadounidense y peruano. ujú, Entonces es una cosa increíble. Este es el momento de América, pero de América a América, todo el ujú. continente, de norte a sur, porque es el momento perfecto para reivindicar esa fe, es el momento perfecto para reivindicar lo que postula esa fe, que está contra el aborto, que está contra la eutanasia, que está contra la transexualidad y todas estas degeneraciones, que está en contra de la violencia, que está en contra de la guerra, ¿no? Es la verdadera religión de la paz, ¿no? Entonces, increíble. Ahorita estamos en un momento que nos deja una oportunidad única de transmitir lo mejor que tenemos, que es el idioma, la fe y, por supuesto, la gastronomía. ¿No? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, tenemos una oportunidad única y yo creo que sí, ahora hay que aprovecharla todo lo que se pueda para que los hispanos nos unamos y recordemos que no existe esta opresión oprimido, ¿no? Sino que juntos somos más fuertes. Y el Así momento en el es, que más fuertes hemos sido era cuando éramos uno. Entonces ya no así vamos a es. volver a ser un solo imperio, pero sí podemos estar unidos como hispanos recordando que nuestro centro es la hispanidad, que nos dio este idioma, que nos permite comunicarnos literalmente por toda América con un mismo idioma, ¿no? Y que tenemos culturas muy parecidas. Hay que concentrarnos en eso y que nuestra historia sea, como te digo, de reconciliación. Eso nos va a ayudar un montón a avanzar, porque si nos estancamos en divisiones vamos a perder. Y ahí era río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Así es. No puedo estar más de acuerdo contigo y siempre lo he comentado cuando he tenido reuniones con temas de política, que el tiempo se encargó de reivindicar a los hispanos, ¿no? Porque siempre teníamos esa suerte de estigma a propósito de la explicación que te agradezco muchísimo, diste en los primeros minutos del programa. Ese estigma nos estuvo persiguiendo por mucho tiempo cuando entra esta agenda perversa, maquiavélica, la Agenda 2030, que es lo más aborrecible que han podido crear. La fuerza de choque principal que ha tenido hemos sido nosotros Ujú. y empieza a darse cuenta el mundo, empezando por Estados Unidos, que mira, después de todo no era tan malo que se cuidara a la familia y después de todo no era tan malo que se creyera en Dios y después no era tan malo, ¿sabes? Todas estas cosas en las cuales creemos. Y cuando sumas eso más una población que es líder en cuanto a raza en el país más importante del mundo, que fue capaz de cambiar la postura política del país. Ahí empezaron a voltear donde estamos nosotros y a eso ayudó un fenómeno como por ejemplo Milley con la ayuda de Tucker Carlson, que fue compañero mío en Fox News. Todas esas cositas fueron ayudando poco a poco a que la mirada bajara para acá. Creo que ha sido muy importante porque por mucho tiempo se nos humilló muy injustamente y se nos Sí, metió a todos claro. en un saco. Me parece muy injusto y hoy por hoy se está viendo que no era todo lo malo que estaban planteando de nosotros. Y se sigue haciendo, ¿ah? Te diré que Sí. a mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando veo a españoles que se han vuelto en hispanazis, Ay, ¿no? Y ya no son sí. hispanistas, ahora son hispanazis, ¿no? Y dicen, no, sí, pero yo prefiero morir antes que venga un peruano o un ecuatoriano o un no sé qué. Entonces yo le digo, ¿y tú sabes que yo soy peruana? No, pero es que tú eres blanca, es diferente. Y es como, cariño, o sea, a ver, te voy a explicar, ¿no? Con manzanas y con peritas. O sea, primero no seas estúpido, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Hay que recordarle a esa gente que los que más defendemos, por ejemplo, el Valle de los Caídos somos los hispanos.
Ellos no han sabido defenderlo a un punto que el PSOE está a punto de pasarles por encima y a Ujú, reventar la cruz más grande del mundo. Primero ujú, eso. Segundo, somos los hispanos los que más apoyamos a Vox en España. No, ¿por qué? Porque obviamente no queremos que se pierda la cultura hispana que está en la madre patria. Oye, pero la cultura de los latinos está llena de reggaetón, gente cochina y qué sé yo. Hay eso. Yo no te voy a negar jamás que hay eso. Pero nosotros también peleamos contra eso. O sea, no es la generalidad. Que te digan el día de mañana que Jennifer se viste como Jennifer López o que yo me he visto, pues, no como Shakira en Hips Don't Lie, sería mentir, sería generalizar. Nosotras no hacemos esas cosas. Nosotras no queremos ser como ellas, queremos ser como Isabel la Católica. Entonces, o sea, no confundan, ¿no? Y no sean racistas, por el amor de Cristo, porque ya no hay ninguna raza pura. Por más que seas blanco, tienes de inga, tienes de mandinga, tienes de vikingo, tienes de bárbaro, tienes de romano, tienes de griego y de repente tienes de eslavo. Así que deja de fregar. O sea, el problema acá es que claro, o sea, se sienten con una superioridad solo por el color que tienen en la piel, cuando en realidad los descendientes de Inés Huaylas Yupanqui viven en España. Y son todos blancos y vienen del incanato. Los descendientes de Moctezuma viven en España. Entonces, o sea, ya no es cuestión de mixtura de razas, ya no es cuestión de sangres y de estigmas, porque eso no nos va a ayudar, jamás. ¿Qué sí, es lo que yo les digo a los españoles, sobre todo en estos últimos días que se ha hecho viral esta pelea que han estado teniendo porque odian a los hispanos y han resurgido los hispanazis, ¿no? Es así de simple. Pónganse a pensar en una cosa. ¿Qué cultura es más compatible con España? La de los moros que los están invadiendo y no se mezclan con ustedes, ni se adaptan a su cultura, ni profesan su fe, sino colonizan demográficamente, o los hispanos que compartimos su lengua, que compartimos su fe, que compartimos su cultura y que siempre nos adaptamos a donde vamos y trabajamos, aportando un montón en el Producto Bruto Interno del país. ujú, Evidentemente nosotros. Lo mismo va para los Estados Unidos. ¿Quién te aporta más? O sea, ¿quién te aporta más? Que tengas una inmigración ridículamente desenfrenada por parte de, qué sé yo, refugiados de Gaza o de países africanos, qué sé yo, donde prima el Islam, como ahora se está peleando en Texas, ¿no? Que lamentablemente hasta quieren hacer su sí, propia ciudad y la sí, sí, Sharia, sí, perdóname, pero no es bienvenida en los Estados Unidos porque donde tú chasquees ya los invadió, ¿no? O los sí. hispanos, que fuimos, por cierto, los primeros habitantes de las tierras norteamericanas. No, o sea, definitivamente los hispanos somos como la mejor carta. Y así no tengamos un presidente hispano a la siguiente, perdón, ya tenemos varios hispanos en el gobierno más racista de la historia, que vendría a ser el de Donald Trump. Ahí tienes a Marco Rubio, ahí tienes al católico J.D. Vance, ahí tienes al zar de la frontera que, adivina, es católico, ¿no? Ujú. Entonces, yo veo, por ejemplo, a mi amiga Sarah Huff, ¿no? Tomándose una foto con el zar de la frontera porque ella es una inmigrante de Brasil legal. El problema no es, nunca fue con las personas legales. El Exacto. problema es y siempre será con los delincuentes. Nadie quiere que un extraño entre a robar su casa. Nadie quiere eso. ¿Y adivina quién vive eso? España. Con Ujú. los ocupas, con... Ahorita se acaba de viralizar la foto de una niña de 14 años, creo. Sí, de 14 años, con un hacha y un cuchillo, Ay, defendiendo a su hermanita de sí. 12 porque un musulmán, la estaba acosando. Porque los musulmanes son intrínsecamente pedófilos. Mahoma era un pedófilo y los musulmanes creen en el matrimonio con niñas de muy, muy corta edad, sin mencionar la tradición del bachabasi en algunos países musulmanes Terrible. donde esclavizan niños y los tratan. O sea, estamos hablando de trata de personas a otro nivel ahí, ¿no? Pero claro, o sea, prefieren estigmatizar al hispano antes que estigmatizar al musulmán, ¿no? Y ahí viene el feminismo. En España dicen, prefiero mil veces que tengan una burka, prefiero mil veces que tengan un hijab, ¿no? Antes de que tengan una cruz. O sea, mira al final cómo terminan las mismas feministas disparándose en los pies como nadie les ha disparado jamás. Y ahí estamos, ¿no? Nosotras diciendo, no es por nada, pero a mí me encanta la idea de poder vestirme como me da la gana,
¿no? Si es conservadora, genial. Si es un poco más descubierta, también genial. Pero tienes la oportunidad de hacerlo. Tengo la oportunidad de tener el Sí, pelo así, descubierto y suelto como me da la gana. Me lo puedo cortar, me puedo rapar mañana la cabeza y no pasa nada. ¿No? sí, Pero nadie me obliga a cubrirme la cara con un velo gigantesco, ni hasta incluso los ojos, como en algunos países como Afganistán. sí. Entonces, claro, no, la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde, definitivamente. Y no queremos que América siga ese ejemplo. Todo Sí, América. definitivo. El Sí, menor sí, de los sí. problemas que tiene España es que nosotros estemos invadiendo supuestamente, porque de ¿Qué más verdad que quieren? tienen tragedias, una tragedia. Y hablando de las feministas, siempre hay que dejar el récord que fueron tan estúpidas, y no me gusta usar este tipo de palabras, pero es que de verdad Son que aquí estúpidas. ya es imposible no usar otra. Fueron tan estúpidas que deconstruyeron al hombre, lo volvieron una mujer más, y ahora como no les gusta un hombre femenino, se están poniendo a casarse con los musulmanes, teniendo hijos como conejos, y ahora las mismas feministas españolas están abogando por el velo. Eso es una cárcel de tela. Y no hablemos de la Sí, ley tal cual. Sharia porque, o sea, eso es una tragedia de principio a fin. Fueron unas estúpidas. Y no Sí. conforme con eso, abogaron e hicieron posible que el borrado de las mujeres sea una realidad en el mundo, empezando por España. De verdad que son una Sí, desgracia, es. lejos de, muy alejadas de lo que fue el feminismo en un principio, que perdieron el norte totalmente, Ujú. definitivamente. Que todas Eh, las ideologías tienen ese fin al final, ¿no? O sea, sí, terminan desvaneciéndose en lo que juraron destruir, se convierten en eso. O sea, sí, 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 siempre pasa lo mismo. Sí, ese sí. es el fin de las ideologías. Por eso siempre es importante tener a Cristo primero. Así es. Oye, Vania, hablábamos fuera del aire la importancia que había tenido particularmente en esta elección el voto hispano y el voto Así es. católico, ¿no? Que fuimos la parte decisiva de esta elección, dimos el giro definitivamente a los resultados que hoy por hoy se está disfrutando. ¿Crees que amén de la parte financiera, de la parte económica, que fue un motor importante para que la gente cambiara su manera de votar, el hispano haya aprendido a votar en los Estados Unidos? ¿O crees Yo, que corremos el riesgo en el próximo periodo que se vuelva a retroceder con ese tema? yo creo que depende mucho de los intereses. Por eso la votación por interés, ¿no? Y la votación pragmática debe ser el último recurso. Ya, en este caso tuvimos mucha suerte de que Biden lo haya hecho tan mal, ¿no? De verdad, tuvimos mucha suerte de que Biden lo haya hecho tan mal y haya destruido tanto la economía y que justo su vicepresidente, que era Kamala Harris, justo ella decide tomar la posta de Joe Biden, porque así pudimos decirle, tú fuiste gobierno, tú pudiste hacer algo y no hiciste nada. Entonces, era fácil, de alguna manera, manejar ese discurso y explicarle a la gente que iba a seguir siendo lo mismo, ¿no? Ahora vamos a estar ante un reto mayor, porque Trump no va a poder volver a postular, no lo va a hacer, no. Y tenemos que ver exactamente a dónde vamos a apuntar. Por eso, el voto ético pesa más que el voto pragmático. O sea, que la gente quiera votar, que la gente quiera involucrarse, que la gente quiera tomar protagonismo. Y ese es nuestro reto principal. O sea, ahora lo que nosotros queremos como hispanos es formar grupos, hacer comunidad, hacer que la gente recuerde que el liberalismo no es la solución, porque el liberalismo es individualista y nosotros no vivimos solos en el mundo, vivimos en comunidad. Por eso es importante hacer comunidad. Y yo lo que digo siempre es, por ejemplo, ¿no? Con el caso de Milei, ya que lo mencionabas, ¿no? El caso de Milei efectivamente es un fenómeno. O sea, él siempre dice fenómeno barrial, correcto, es un fenómeno. Porque normalmente las elecciones no se ganan así. Esas cosas pueden pasar en Argentina. No creo que pasen en otro lado en el mundo, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde todo está tan institucionalizado. Entonces, acá hay que pensar en varias cosas, ¿no? Primero, que nosotros vivimos en comunidad y es crucial que tengamos en cuenta que las comunidades tienen que moverse juntas.
¿no? Y que tenemos que ir hacia un mismo lugar. Yo, de hecho, hice un muy buen artículo en Voto Católico sobre la relevancia de la redistribución electoral, porque ahora que se ha hecho una redistribución electoral en Texas, lo más probable es que se continúe con otros estados como Ohio, California, Florida, Indiana, Missouri, Nueva York y Nueva Jersey, donde hay una carga de hispanos gigante. De hecho, la procesión del Señor de los Milagros que se hace en mi país, en Perú, la más grande después de la que hacemos en Perú, está en Nueva York. O sea, para que te hagas una idea, y nosotros salimos en pandemia en Nueva York, haciendo la procesión del Señor de los Milagros. Entonces yo te estoy diciendo, o sea, es muy importante que se tenga en cuenta la cantidad de hispanos que pueden voltear el tablero ahí. Y yo he hecho un cuadro bastante simpático ahí en este artículo que te digo, donde explico, ¿no? El porcentaje de hispanos que hay en Texas es el 40%. Mayoría republicana, voto hispano competitivo en zonas urbanas y del sur. Florida, 27%, tendencia conservadora creciente, fuerte influencia cubanoamericana y venezolana. California es un bastión demócrata con el 40% de hispanos. Ahí están los hispanos que dicen que Trump es racista, ¿no? Y que dicen que está loco y 80.000 cosas, pero eh, el voto hispano está en zonas metropolitanas. Anda, quítales eso para que vean cómo reaccionan. Y ahí son Ujú. católicos light. Ahí están los católicos que creen que se puede hacer las paces con la ideología de género, que se puede hacer las paces con el aborto, etcétera, etcétera. Yo te voy a dar un ejemplo muy duro. Ya, ahorita estamos con toda la resaca de la tragedia que ha vivido la Iglesia de la Católica de la Asunción, perdón, de la Anunciación en Minneapolis. Ujú. No, estamos con la tragedia fresca. Un niño de 8 años y un niño de 10 años han muerto a manos de un transexual, ¿no? De un transgénero. Bueno, para mí son casi lo mismo, pero bueno, me explicó mi esposo la vez pasada que uno se mutila y el otro no, ¿no? Exacto. Y bueno, esta persona trans, mal llamado Robin, porque su nombre es Robert, ¿no? Su mamá trabajaba en esa iglesia. Su mamá trabajaba en esa iglesia y mientras trabajaba en esa iglesia, firmó el documento para cambiarle el nombre de Robert a Robin, ¿no? En la cédula. O sea, su nombre oficial es Robin y se autopercibía mujer este muchacho, ¿no? Y terminó, mira, matando a 2 niños e hiriendo a 17 personas en una iglesia. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que el catolicismo promovido por herejes funcionales como James Martin, ¿no? Y promovido por malos pastores de la Iglesia Católica, también tiene un bastión de gente que lo sigue, como la gente en California, que sigue votando a un delincuente como Gavin Newsom, que fue el principal artífice que junto a Kamala Harris le pusieron esta opción a los criminales de cambiarse de cárcel si es que se autopercibían mujeres. Resultado, más del 40% de mujeres violadas en sus celdas, porque tenían una compañera trans. ¿Me dejo entender? Entonces, claro, lo que me gusta, a pesar de que suene muy frío, muy duro y muy malo, es que la experiencia nos está haciendo recuperar el sentido común. Y esas malas decisiones nos están haciendo recuperar el sentido común. Entonces tú mismo estás viendo quién es verdaderamente la ideología del odio. No es la católica, es la transexual, es la ideología de género. Esta ideología de género nos destruye como sociedad, ¿no? Igual la Agenda 2030, igual el ecologismo, igual el feminismo, todas son religiones. Ese es el problema, todas son religiones y tienen sus propios profetas, ¿no? O sea, Sí. la profeta del ecologismo es la Greta Thunberg, ¿no? Los profetas del feminismo, ¿quiénes son? Sansón Ellen DeGeneres, Barbara Streisand, Kamala Harris, ¿no? ¿Quiénes son los profetas de la exaltación de la cultura afroamericana? Barack Obama, Michelle Obama, George Floyd, ¿no? Entonces, Sí. claro, todos tienen sus propios profetas, en realidad son religiones camufladas. ¿Y por qué siempre atacan a la Iglesia Católica?
Ahí es donde entramos nosotros con voto católico. ¿Por qué queman iglesias católicas? ¿Por qué queman vírgenes? ¿Por qué queman a los espacios católicos? ¿Por qué profanan el Santísimo? ¿Por qué en Kansas se hizo toda una ceremonia de misa negra para profanar nuestra Eucaristía? Porque saben que Cristo está vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Saben cuál es la religión que más ha sido atacada en el mundo, donde siguen muriendo cristianos en China, en Armenia, en Nigeria, en España y en diferentes lugares, porque la religión, la iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica. Por eso nos detestan, por eso nos atacan a nosotros. Y ahí también viene un jaloncito de orejas para los amigos protestantes, porque cada vez que se meten con ellos, nosotros estamos ahí para ayudarlos y defenderlos. No he visto todavía, o de repente he visto algunos pocos, pero me gustaría ver más a mis buenos amigos protestantes defendiendo el Santísimo, defendiendo mis iglesias y evitando que se profanen las iglesias católicas, los 8M, ¿no? Y en otras fechas en las que anuncian descaradamente que van a ir a profanar nuestras iglesias. Me encantaría. Ahí es donde el católico tiene que empezar a actuar, porque la política está en todas partes. Sí, Y nosotros tenemos que empezar a actuar. Esa es la misión de voto católico, involucrar a los católicos en la vida política pública, porque si no, el día de mañana tus hijos van a tener que ir a una biblioteca a buscar información de biología y no van a poder, porque todo está lleno de género, porque no los permiten exonerarse de los talleres de género del colegio, como en California. No sí. queremos llegar a los puntos en los que está Canadá, por ejemplo, donde los padres tienen que salir a marchar, en la marcha de 1 millón de papás, donde se unen todos a decir, por favor, dejen de adoctrinar a nuestros hijos. Canadá ahorita está invivible por eso, Sí. invivible. Y eso es lo que no queremos en Estados Unidos. Y menos los hispanos que estamos acostumbrados a rezarle a nuestra Virgencita de Guadalupe para que nos ayude e interceda, que queremos, por ejemplo, el 30 de agosto comer nuestro pan con chicharrón, recordando a Santa Rosa de Lima, yendo a la liturgia, ¿no? Rezando la novena Santa Rosa o la novena Santa Mónica que se terminaba ayer, que es el día de Santa Mónica. Hoy día, ¿no? O sea, por ejemplo, el día de San Agustín, 28 de agosto, o sea, nosotros tenemos santos, tenemos patrones, tenemos fiestas patronales, nuestra herencia, tenemos en las venas el catolicismo. Así Entonces es. ahora ya no es simplemente un tema de política, es un tema de espíritu, es un tema de fe, es un tema de moral básica. Tenemos que defender nuestra cultura. Y la única forma de hacerlo es involucrándonos en la vida pública, involucrarnos en la política. Y eso no quiere decir que postules, eso quiere decir que hagas algo tan sencillo como registrarte y votar. Así es. Algo tan sencillo como eso. Mientras te escuchaba hablar, me hiciste recordar cuando estaba toda la bulla, porque era demasiado ruido por todas partes, ¿no? De las campañas presidenciales. La de Kamala Harris fue tan escandalosa como la risa de ella que, Dios mío, gracias que no nos permites escuchar eso. Eso para Sí, no, mí Dios mío, qué no horror. puedo. Yo me encontré con algo, Vania, que a mí me puso los pelos de punta y recuerdo las palabras del Papa León: grupos supuestamente católicos pro aborto. Y sabes Ah, que católicas por el derecho a decidir, claro. sí, pero disimulan siempre porque te ponen, eh, siempre ponen palabras para que te suene bonito el pecado, ¿no? Todo lo que está mal. No, es tu libertad de decidir, nosotros no te estamos diciendo nada. Me encontré con grupos de eso en inglés y en español. Y me Ujú. hiciste recordar porque hay muchas plataformas con esa misma visión, ¿no? Que dicen que son católicos, pero yo lo dudo muchísimo. No soy quien para juzgarlos, para decidir, pero yo personalmente lo dudo muchísimo. Me hiciste recordar testimonio que me sigue doliendo mucho. Este programa salía en inglés antes y madres en el estado de California fue tanto lo que lloraron y lo nerviosas que estaban, que yo les dije, no se preocupen, yo busco la forma, va a salir solamente el audio y yo voy a editar de manera de que ustedes no se escuchen lágrimas ni nada, nada parecido. Madres que decían, dando unos testimonios muy, muy terribles. Había una niña de 11 años que tenía una compañerita más o menos de la misma edad y esta compañerita la atacaba y le decía que estaba enamorada de ella, imagínate toda esa edad. Como la niña le decía que no y fue y le cuenta a su mamá, mamá, me está pasando esto, yo no sé qué hacer, la mamá va y reclama, la directora lo que hizo, una hispana, que por eso creo que me dolió tanto esa historia, una hispana le dice, usted es homofóbica.
y bueno, hubo una cantidad incontable de cosas. Estaba en ese grupo una mamá hispana, era mexicana cubana, y Me decía, muero. sí, y decía, es que nosotros los hispanos tenemos ese concepto de que la escuela es la continuación del hogar. Por eso a mí me ha chocado tanto cuando yo dejo a mis hijos en la escuela, no me dejan pasar, yo no tengo contacto con los maestros, yo no puedo hablar con el principal, yo no tengo conexión alguna y por tanto no puedo tener control. Y cada vez que quiero acercarme a la junta de que ellos hacen cada semana o cada mes, me sacan porque yo soy la oveja negra, ¿no? La que ponía a las demás madres en alerta de las cosas. Para hacerte el cuento largo corto, de 6 mamás que yo tuve en ese primer programa, las 6 ya están fuera del estado de California, un estado que es tan bello, No se pero que está puede. tan dañado por las políticas progresistas. Y siempre le cuento a la gente, la vez que yo lo visité, a mí me llamó demasiado la atención que yo veía gente muy joven, muy guapa, y estaban como muertos, eran como zombies en la calle. ¿Y qué era eso? Jóvenes con el cerebro quemado de droga. Y Fentanilo. nadie se quiere hacer cargo de eso, están a la buena de Dios, literalmente, y dicen, ah, no sé, no sé. Y esa es la respuesta que te dan cuando tú preguntas, ¿qué les pasa? No sé, pero ya obviamente uno sabe. Y esa es la juventud que vive en ese estado y por otra parte tenemos gente como una Paris Hilton, una gente cabeza hueca, no sirven para nada, que son aparte instrumentos promotores de todas estas cosas progresistas. Entonces, tienes un futuro muy complicado en un estado como ese, porque no tienes como que una tercera opción, ¿no? Entonces, tienes las Sí, cosas muy complicadas las personas que viven allí. Eh, Muy aparte de la parte económica, una de las cosas que quizá más ha marcado el voto católico ha sido eh, el estupor que ha sembrado en la gente todas estas políticas de género. Nosotros, independientemente de la forma de pensar de cada quien, el hispano es de mente conservadora. muy. Para nosotros es hombre o mujer, niña o niño. No Bajo todas estas toro. historias, sí. No hay estas historias de no binario, medio hombre, medio mujer, sirena, pero con cuernos de toro. O sea, para nosotros esas cosas no existen. Sí, claro. Inclusive en las generaciones más jóvenes. ¿Crees tú que aunque ya ha mermado esto, aunque gracias a esta administración que está ahora en los Estados Unidos, eh, ¿crees tú que esto pueda tener un resurgimiento independientemente de quien esté en la administración próxima entre el voto católico? Porque eso me preocupa mucho. Creo que la gente no, a ver, ha habido una reacción, ha habido un movimiento reaccionario, más no se está teniendo un movimiento preventivo para que ya en la próxima administración, cuando no tengamos este presidente, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Sí, yo creo que sí, sí hay un contingente ahora, ya, porque tenemos al Papa. Habemos Papa. O sea, es que ahí viene es que ahí viene la diferencia entre, em, entre el Estado Vaticano, ¿no? Y nuestra autoridad eclesial. Y bueno, la democracia y el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El presidente de los Estados Unidos va a pasar y todo bien, o sea, va a haber otro presidente seguramente después, Dios sabe qué corte, espero que conservador, ¿no? Lo más probable es que conservador, porque cada vez se ven más estas, estas acciones violentas por parte de la comunidad LGTBIH, ¿no? Entonces, definitivamente, pues tenemos esta contingencia del sentido común, ¿no? Que cada vez va creciendo más, menos mal, pero tenemos papa. O sea, y ahora sí está difícil que crezca digamos, el globo del género y de todas estas estupideces dentro de la Iglesia Católica, porque ahora sí tenemos un papa que ni se voltea cuando ve una bandera multicolor. Ahora sí tenemos un papa que te dice que la transexualidad es una disforia no diagnosticada y que es una enfermedad. Ahora sí tenemos un papa que te habla de matrimonio entre hombre y mujer. Ahora sí tenemos un papa que esta mañana recordó al mundo que no se puede ser católico y pro aborto. Ahora sí tenemos, o sea, menos mal,
Ahora tenemos un papa que ha exhortado a través de una comunicación a la Conferencia Episcopal de la Amazonía, que dice que hay que cuidar la naturaleza, no hacer de la naturaleza un dios, ¿no? Entonces, ya tenemos un papa que además es doctor en teología, estamos hablando de un doctor en derecho canónico, estamos hablando de un papa que sabe de qué está hablando, que se prepara para cada homilía y que cuando levanta la Eucaristía tiene que aguantarse las lágrimas porque recuerda el sacrificio del Cordero. Entonces, estamos hablando de un papa que ama profundamente a Cristo y a la Iglesia, de un papa agustino que sabe la importancia de la verdadera conversión, como San Agustín, que el día de hoy lo recordamos, ¿no? 28 de agosto es el día de San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras, pero ¿por qué? Porque entiendes la libertad como la libertad de amar a Dios, ¿no? Entonces, cuando hay dirección, o sea, y eso es lo que le faltaba, o sea, ¿por qué tantos católicos han buscado refugio en lo musulmán, como decías, por ejemplo, en el caso de las mujeres en España? Porque lo que busca el joven no es una doctrina laxa, es una doctrina dura, es una doctrina inamovible. Por eso durante todo el pontificado del Papa Francisco, muchos nos hemos dedicado a decir abiertamente, Cristo no cambia, la doctrina no va a cambiar, no van a cambiar el catecismo, no van a cambiar la escritura, la práctica homosexual está mal. O sea, decir cosas así se terminó convirtiendo en discurso de odio cuando es la verdad. Y ahora lo vemos cuando hay tantos transexuales o tantos transgénero o tantas personas infectadas de ideología y género matando a niños cristianos. Ahí es donde lo ves. Ahí es donde ves el odio a la cristiandad, al catolicismo, a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, no va a resurgir, al menos no pronto, no va a resurgir la ideología de género dentro de la fe católica mientras tengamos un líder firme como el Papa León XIV, que se ha dado el nombre después de un papa muy firme. O sea, ser león no es cualquier cosa, y esa es una de las cosas que yo dije cuando salió el papa en el cónclave. Elegir el nombre león es muy fuerte. León Sí. primero, yo tengo un video en mi canal de YouTube con los papas más resaltantes de la historia. León primero se llamó así porque era fuerte doctrinalmente y cuando él hablaba, la gente decía, ha hablado San Pedro por la boca de León. Entonces, por eso te digo, es muy importante que sepamos que más allá de los mandatarios, los presidentes y todo lo que vomitan las democracias alrededor del mundo, ¿no? Siempre vamos a tener una figura de un papa firme, de un papa doctrinalmente correcto, y de un papa que no se va a doblegar a las ideologías del mundo, porque es el mundo el que tiene que convertirse. Y el papa ha dicho algo muy importante en el jubileo de los jóvenes ahora. Dijo, hay que ser sal. Ustedes están llamados a ser sal en la tierra. No ha dicho tienen que ser azúcar para todo el mundo. No ha dicho cáiganle bien a todos. No ha dicho sean un caramelito. No ha dicho eso. Ha dicho sean sal. O sea, ¿tienes idea de lo difícil que es ser sal? Yo sé que es ser sal. Por eso le caigo mal a todo el mundo. ¿No? Porque, y me gusta caerle mal a todo el mundo. Y no me hago problemas con caerle mal. Bueno, no es a todo el mundo. A Dios gracias tengo gente que me apoya, ¿no? Pero yo lo que voy es, o sea, tú no tienes por qué agradarle a la gente, tienes que agradarle, buscar agradarle a Dios. Y vamos a fregarle y la vamos a embarrar porque somos seres humanos y definitivamente cometemos errores, sí. Pero la idea es que lo intentemos todo lo que podamos para hacerlo bien y no hacerlo mal, hacerlo bien para el mundo. Hoy el Papa dijo, ¿no? Que los políticos católicos no pueden ser pro aborto. O sea, ya lo dijo muy claro. Dijo así, los políticos católicos no pueden ser pro aborto. Y ahí es donde tú le estás dando justamente esa sal al mundo. Les estás diciendo, o sea, me importa tres pepinos si te ofendí. Me importa tres pepinos si te hice daño a tu autoestima frágil. Lo siento. No quiero que te vayas al infierno porque eres mi prójimo y te amo, ¿no? Así que por favor cambia tu vida, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer y crear una comunidad de gente que piense así, de gente que no quiere entregarle al país y a sus hijos al Estado. ¿No? Entonces, por eso es que yo, primero, no creo que esto resurja entre los católicos, por lo menos en un buen tiempo. A Dios gracias, el Papa León XIV está bastante joven, así que esperemos que nos dure todos los años que Dios quiera que nos duren.
Y segundo, que por eso los católicos nos tenemos que involucrar en política. Es muy, muy importante que nos involucremos teniendo en cuenta que ahora las amenazas son cada vez más fuertes. Ahora los trans están diciendo que no fueron suficientes los niños que murieron. En Mm. Reddit, en esta plataforma de foros, que es un asco, o sea, Reddit es horrible. Ahí es donde ves todas las cosas así guardadas de la Deep Web. La verdad que está bien feo, hay de todo ahí, no hay censura. En absoluto, no hay filtros, no hay nada, ¿no? Y ahí los trans dicen, bueno, pero si nos han discriminado por tanto tiempo por nuestra identidad de género, ¿qué pensaban? ¿Que no íbamos a contraatacar? Hay que matar a Mm. más niños cristianos, hay que matar a más personas cristianas, que mueran más católicos, y tú dices, wow, o sea, qué increíble que hayan dicho que nosotros somos los del discurso de odio cuando son ellos los que están incitando personas a matarnos, ¿no? Qué increíble y cómo lamentablemente nos convertimos ya de manera oficial en la religión más perseguida del mundo. Correcto. Sí, y lo somos, ¿ah? Lo somos Sí. y la cantidad de perseguidos que hay en Nigeria, en Armenia, en Turquía, que la gente muere a pedrada o a palazos Mm. por profesar la fe católica. Perdón, en Gran Bretaña. Tú rezas en silencio afuera de alguna clínica de aborto y basta que te vean parado con un rosario en la mano para que te metan preso. Como te digo, esta niña en Escocia, o sea, la policía te agarra si es que tú le muestras un hacha y un cuchillo a un musulmán que te estaba acosando. ¿Quién terminó detenido? La niña. O Qué sea, terrible, qué así terrible. está la justicia. Entonces, claro, sí, sí somos la religión más perseguida del mundo y es por eso que tenemos que seguir saliendo a la calle, es por eso que tenemos que seguir manifestándonos, es por eso que tenemos que salir a votar, Sí, porque necesitamos gente como nosotros en el gobierno para que defiendan nuestros valores. Y hasta así es. los demócratas más recalcitrantes están entendiendo eso. Y hay muchos que están entendiendo de mala manera porque dentro de los demócratas también hay católicos, solo que quizá no Ajá. tengan su fe tan firme como uno. Y cuando ya están pisando círculos donde no les están permitiendo hablar de la religión o los están empezando a mirar feo, están dándose cuenta de que están del lado incorrecto de la historia, ¿no? Y me Ujú. parece importante que eso pase porque creo que va a ser la única forma que aprendan lo que tanto se les ha advertido que iba a pasar y que ya está pasando. Vania, ya nos quedan unos minutos nada más, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte cómo ves políticamente a Perú en este momento. Uy, bueno, ese es un café para otro día, ¿no? Sí. Pero el Perú en este momento, a ver, el Perú en este momento tiene demasiada oferta electoral. Creo que es algo que vengo diciendo desde hace ya buen tiempo, porque lamentablemente nuestro sistema partidario, nuestro sistema político es una porquería. Es una desgracia. En este momento es un sistema bananero, ridículo y estúpido. Entonces, lo más probable es que hayan tres o cuatro partidos que tranquilamente podrían ser uno, ¿no? Y van a haber como 40 candidatos presidenciales. O sea, no te digo ni siquiera cuántos van a haber para diputados, senadores, etcétera. Ahora va a haber dos cámaras en el Congreso de la República, entonces va a ser más complicado todavía. Eh, el presidente que gane no va a representar al Perú. O sea, por la cantidad ridícula de oferta electoral que hay, el presidente que gane va a ganar con una minoría grande, porque van a haber mínimos, van a haber pequeños porcentajes que van a estar ahí, ¿no? Creciendo y chiquito, entonces vas a tener un 1%, 2%, 3% y así. Y el que gane va a tener 12, 13, 14%, no lo sé, ¿no? Otra cosa es que le dicen ultraderecha a cualquier cosa en el Perú. Por eso yo siempre digo que yo estoy a la derecha de la ultraderecha, porque como nadie se ha sentado nunca en el sillón de la derecha, un social cristiano se sienta a la derecha, en este caso Rafael López Aliaga, ¿no? Y dicen que es un extrema derecha, y yo digo, miércoles, si él es extrema derecha, yo ya estoy, pero, o sea, a punto de Pero caerme el nada que cataclismo a la ver. derecha, claro, ¿no? Entonces, no, y además en Perú, o sea, basta que te bañes todos los días porque seas de derecha, ¿no? Y así funciona. Entonces, o sea, ahí viene el gran problema, ¿no? Ahora, hay una izquierda que es lo que yo siempre digo, una izquierda masona liberal que es el APRA, ¿no? Esa izquierda es la más democrática y coherente, aunque no lo creas,
dentro de las izquierdas, porque después tenemos una chanfaina de izquierda progresista, que vendría a ser Nuevo Perú, tenemos una izquierda comunista, representada en Perú Libre, ¿no? Y en otros partidos que van a ser fachada de Perú Libre y que seguramente en su momento harán alianzas. Cuando hagamos una segunda vuelta, van a estar entre dos personas que no representan al país, insisto. Ahora, sí veo que esta derecha popular, impulsada por el ingeniero Rafael López Aliaga, tiene mucha aprobación el día de hoy. Y lo más probable es que tenga un buen desempeño en la elección. No te estoy diciendo que vaya a ganar, pero sí te voy a decir que va a tener un buen desempeño en la elección. Yo no sé qué va a hacer el Fujimorismo esta vez en el Perú, pero creo que bien podría ser el gran salvador del Perú si se abstiene de presentar candidato presidencial. Si no lo hace, yo de todo corazón espero que haga una suerte de alianza, implícita o explícita, no me interesa, ¿no? Pero que haga algún tipo de alianza y que sí presente diputados, senadores, porque si hay algo que sabe hacer el fujimorismo es legislar, ¿no? Ahora, tenemos dos problemas con nombre propio en el Perú. Uno se llama José Luna y el otro se llama César Acuña, que son planillas empresariales de empresarios sin moral y sin ética que quieren dominar el país al caballazo y que lo vienen haciendo, porque meten a través de la corrupción a sus políticos a gobernar. Y eso sí es un problema. Eso sí es un problema porque hay mucho clientelismo en el Perú. ¿Cuál es el panorama que yo veo? El Perú va a volverse más conservador que nunca en materia política. Nosotros hemos puesto todos los candados posibles en contra del aborto, en contra de la eutanasia, hemos estipulado en la Constitución que la vida empieza desde la concepción, entonces nosotros somos en ese sentido más o menos inamovibles, porque además ganamos con votos de la derecha y de la izquierda, si lo quieres llamar así. Ujú. No hay discusión. Ahí no hay discusión, o sea, lo provida está completamente cerrado en el debate. Tanto los rojos como los azules, todos votan igual en contra del aborto. Ahora, el tema de la ideología de género se ha querido colar a través de, y eso también me gusta mucho, que este periodo nos ha permitido ver cómo la izquierda progresista y la derecha liberal, ¿no? Son la misma porquería. Porque al final todos quieren matrimonio homosexual y esas Sí. tonterías, ¿no? Entonces, son dos caras de la misma moneda y yo siempre digo que el liberalismo, ¿no? Los liberales deberían aceptar que su hijo legítimo es el progresismo. El progresismo es el hijo del comunismo con el liberalismo. Su hijo legítimo, dejen de negarlo, fírmenlo, no, denle su apellido, porque la verdad es que al final se encuentran en ese tipo de cosas. Y es porque son dos caras de la misma porquería. Son ateos, el liberalismo y el comunismo son ateos, ¿no? Entonces, y son individualistas y bueno, los comunistas dicen que creen en la comunidad, pero eso es mentira, no le crean nada a un comunista, son desgraciados, ¿no? Entonces, claro, definitivamente cuando ya lo ves en la práctica, me da mucha risa porque los rojos y los supuestamente azules, ¿no? Terminan siendo la misma cochinada, rezándole al mismo Dios de la ideología de género, ¿no? Entonces, creo que la gente ya se dio cuenta de eso, ya se dieron cuenta de la cantidad de plata que estaba financiando a la ideología de género, por ejemplo, USAID, ¿no? Y vamos, ha sido una travesía divertida porque por fin se dieron cuenta de que teníamos razón, a pesar de que nos estaban atacando, siempre tuvimos razón y no hay nada que me guste más que decir te lo dije, ¿no? Entonces, ahora la gente está aprendiendo poco a poco y creo que si hay algo que ahora el peruano odia, pero visceralmente, es al caviar. Y nosotros le decimos caviar al socialista de iPhone. Ujú. ¿No? Le decimos caviar al socialista de salón, al que dice que hay justicia social y con el puño levantado por revolución, pero al mismo tiempo tiene un departamento de 12 millones de dólares en una zona hermosa, ¿no? Entonces, por favor, o sea, sí, ahora, ahora más que nunca tenemos este reto de hacer que la gente reaccione, ¿no? Y creo que la elección del próximo año va a terminar en la conclusión obvia, que es que necesitamos una reforma electoral urgente, porque no puede haber esa cantidad estúpida de oferta electoral y que ya
así Dios quiere, hacia el 2031 tengamos unas elecciones con partidos más institucionalizados, que tengan elecciones internas y que definitivamente se recupere la institucionalidad en el Perú y no se dé carta libre a que cualquier hijo de vecino pueda postular a presidente, dividiendo el voto y haciendo que los peruanos se enfrenten más cuando ya estamos bastante divididos, ¿no? Entonces, sí, yo espero que la conclusión de todo esto sea una reforma electoral, creo que es la consecuencia natural. Y si Dios quiere y nos escucha y Dios es bueno, vamos a tener a Porky de presidente. Vamos a tener a Porky de presidente porque va a ganar una derecha popular católica representada en él. eh, que además conglomera, además, porque hay muchos protestantes, muchos evangélicos en su equipo, pero que son buenas personas y que están dispuestos a trabajar en equipo, ¿no? Entonces yo sí quiero siempre resaltar eso y darle esta posibilidad de repente al Perú a crecer porque nosotros somos el dólar de Sudamérica. Tenemos la mejor economía de la región, la inflación más baja, somos un país que está, a Dios gracias, creciendo en reputación gastronómica, de turismo. Olvídate, tenemos un montón que ofrecerle al mundo, ¿no? Pero creo que sí es importante que políticamente nos ordenemos porque es una república bananera ahorita. Sí, y lo más justo, siendo bien honestos, es que él gane porque si alguien se ha molestado en presentar al menos al público que en Perú existe una derecha y que sí se está haciendo un trabajo, aunque sea muy poco, pero Sí, él sí se se está sentó. haciendo, ha sido él. Él ha sido quien se ha sentado con líderes de otros países, inclusive a hacer alianzas, a conversar y a hacer planes porque tiene que tejerse una red, como siempre he dicho, así como el otro lado tiene una red, pues nosotros tenemos que hacerla y hacerla de verdad. Así Vania, te es. agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Vamos a tener en la cajita de información del programa el website de Voto Católico, que usted lo puede encontrar como votocatólico.org para que allí encuentre toda la información que está ofreciendo ahora el website, que va a tener ahora con Vania a la cabeza un poco más de enfoque hacia la audiencia hispanohablante o hispana que necesite encontrar recursos, encontrar información, inclusive hacer preguntas, ¿no? De dudas que pueda tener con algún candidato político, pues puede acudir a ellos, votocatólico.org, para que acuda allí y sacie todas las dudas y los contacte, inclusive si necesita hacerlos, ayudarlos también con aportes económicos o suscribirse al newsletter para que tenga allí al punto diariamente las noticias que más Correcto. relevantes con la comunidad católica. De verdad, un gusto enorme haberte tenido y espero que nos vuelvas a visitar. No, sí, encantada. Muchas gracias por la invitación. Y sí, o sea, ahorita en realidad estamos enfocándonos mucho a que crezca la comunidad y que se suscriban al newsletter, el Lazo, en Voto Católico. Es completamente gratis, solamente tienen que llenar su información y les llega diariamente las noticias, los videos, lo que producimos, todo lo que estamos haciendo, que ya poco a poco va a ser más. Y si Dios quiere, va a haber más contenido, más gente colaborando. Y desde ya te agradezco muchísimo el espacio y cuando quieran estoy a sus órdenes. Gracias, de verdad. Recuerden siempre, como cada semana, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas partes nos pueden encontrar como Política en Faldas en las plataformas digitales también bajo el mismo nombre. Asimismo, los invitamos a seguir o a visitar nuestro website politicaenfaldas.com, donde pueden encontrar los recursos que nos están ayudando todos los colaboradores, todos los académicos que están colaborando en la revista, por donde nos pueden ver, el blog con las noticias más relevantes de cada día, en fin, todo lo que les estamos ofreciendo, pues allí lo pueden encontrar y por supuesto el formulario para que bien los contacten o se suscriban a nuestro newsletter donde les vamos a siempre tener informados de todo lo mejor. Por lo pronto me despido agradeciéndoles su sintonía y con la promesa de siempre de vernos dentro de 7 días. Gracias a todos, que Dios nos bendiga.